Ahí está. Tenemos alquiler pagado por adelantado. Ya, eso es un alquiler diferido. De los 42,000, tengo que sacar el 87%, que es 36,540, y eso debo dividir entre 20. Dividir entre 20 y me da 1,827. Por un mes, por eso está aquí 1,827. Sí, verifiquen si tienen los cálculos, es eso. Y el alquiler se reparte 30% a la orden X, 40% a orden Y y el saldo de administración. Luego dice, se compra una maquinaria con 420,000. Cuando dice se compra una maquinaria, los 400,000, el 87%, 365,400. El cual se deprecia por un mes. Esto dividido entre 96. ¿Por qué? Son 8 años, dividido entre 96, me da 3,806,25. Orden X, 40, orden Y, 60. Administración, 0. ¿Ya está? Eso es lo que se hace en los prorrateos. ¿Alguna consulta por ahí? Nada, ¿todo bien? Veamos qué más nos dice acá. Es el prorrateo, hoja de costos. Con respecto a la hoja de costos, solo es copiar, ¿no? Lo del material. Por ejemplo, para el orden X, aquí hay que tener cuidado. Primero los materiales. Los 12,000, 8,000 y 4,000 nos dan el planteo. 12,000, 8,000 y 4,000. Quiere decir que hay inventario inicial. Ahora, material directo. Al orden X es 20,000. El primer material. Y el segundo material es, por si acaso, 28,000 menos 3,501. Eso sería 25,000 o 24,000, 20,000 y 24,000. A ver, vamos a ver. Aquí está, 20,000 y 24,512. Y de Y sale por un lado aquí, 1,250 más 22,000, 23,287,10, más, aquí está de Y, 26,613,30. Aquí está, 23,287,10, 26,613,30. Perfecto, ya están los incurridos del material. Del trabajo, noten esto. En el planteo acá me dice, el obrero 1 trabaja en la orden Y y el obrero 2 trabaja en la orden X. Eso significa que esto va a ir a la orden Y y esto a la orden X. Entonces, por eso está aquí 16,024 y aquí está 15,000. Me puede también dar horas para repartir, pero en este ejemplo o en este planteo me dice cuál trabaja en cada orden. Por algo me lo pone aquí como dato. Entonces, todo su costo va a ir solo a esa hora, no se va a repartir. De ahí que vemos acá, el obrero 2 está en la orden X y el obrero 1 en la orden Y. Es lo que dice el planteo. Y de acá solo es copiar, ¿no? Del prorrateo, copias. Y de orden Y, también. Solo nos copiar. Con eso tenemos la hoja de costo, XY. Pide el registro. A ver. Así. Registro contable de la hoja de costo. Entonces, el registro contable de la hoja de costo va a ser el primer producto está terminado, el segundo está en proceso. Entonces, al no hacer productos terminados y meter el producto en proceso, contra producción en proceso. ¿No? Al no hacer productos terminados y meter el producto en proceso, OPX, OPY.
¿Sí? Ahí está. Tenemos la pregunta 2, determinar el precio de venta. No sé, de la hoja de costo tal vez podríamos ir aclarando algo más, pero es copiar información ya, ¿no? La hoja de costo. ¿Algo en la hoja de costo que podamos ir aclarando? No, teacher. Ya. Ah, 2 minutos, mismo enlace, por favor, para la segunda parte. ¿Me confirma, Naomi, por favor? Se la escucha, Se Liz. escucha. Ya. A ver, no sé, sobre la hoja de costo, todo lo que, esto, todo es una pregunta uno, ¿no? No sé, tal vez sobre el registro, la hoja de costo, sobre los prorrateos, tal vez podríamos ir aclarando algo. Listen, el prorrateo de la maquinaria, ¿podría volver a explicar, por favor? En el caso de la maquinaria, es una compra en realidad. Primero hay que hacer la compra. 420,000, como es con factura, el 87%. 365,400. Y eso dividido entre 96, porque 8 años por 12 son 96 meses. Me da 3,806,25. Y como la depreciación es solo de un mes, entonces 3,806,25 sería lo que se distribuye. La vida útil es lo que hay que tener claro, ¿no? Por si me dice, por decir herramientas, ¿cuántos años son herramientas? Que también podría estar, o muebles y enseres, otra cosa, ¿no? Pero no siempre puede ser maquinaria, pero hay que tenerlo muy claro eso. La vida útil tiene que tener por lo menos de los activos principales, edificios, vehículos, maquinaria, equipo de computación, muebles, herramientas.
Pero es eso, solo se ha sacado el valor facturado, el 87, y se ha dividido entre 96. No se ha hecho más Ah, nada. ok. Ok, Licen, sí, sí. Gracias. Ya. Algo más por ahí en el hoja de costo. Porque la pregunta 2 es... determinación de precio. Que no tiene nada que ver. Cuando es una pregunta, como en este caso 2, no tiene nada que ver con la pregunta 1. Sus resultados la pongo solo fuera de la pregunta 2. Esto es determinar el precio de venta y hacer el registro de la venta. Aquí se evalúa si sabes determinar el precio y si realizas la venta de manera correcta. Entonces, acá viendo, tenemos lo siguiente. Nos da un costo unitario de 180. Cuando dice utilidad sobre el precio, ese es el 100%, ese es el 40%, y ese es el 60%. Por regla de 3, ¿cuánto sale? El 100%, ¿cuánto saldría? ¿Hay algún dato? Por regla de 3, ¿cuánto nos saldría? 300, aquí Lisa. A ver, 252, Licen. sale 300. Porque hay que multiplicar 100 entre 100 por 180 dividido entre 60. Eso nos va a dar 300. Y de eso sacamos el 40%, 120. Utilidad sobre el precio, ¿no? Cuando es la utilidad sobre el costo de 180 se saca el 40% y eso se sube. Pero cuando es sobre el precio se plantea una regla de 3, donde 300 es el valor que se halla. El IVA 14,94, 44,83. Facturado 344,83. Y aquí estoy poniendo ya no estoy poniendo los últimos redondeados, no estoy poniendo 100 centavos. Para que no haya esa confusión, ¿no? O sea que el redondeo sea 100 centavos sería 345 y no tiene que tener centavos. 345 sería redondeado estos 100 centavos. El planteo, aparte, nos dice que ya hay un saldo inicial. Primero, un inventario inicial de 300 unidades a 175, y esta producción, que había sido 1000 unidades, a 180. Entonces tengo dos entradas. Y me dice que tengo que vender 800. Entonces, ¿cómo va a salir? 300 a 175 y 500 a 180. Eso es lo que me está pidiendo este cargo. Entonces, como estos son las entradas, para la salida de 800, primero saco 300 a 175 y luego 500 a 180. Con eso están los 800. Y esto es 142.500 el costo. 142.500, almacén 142.500. ¿Cuánto es el facturado? El facturado es 345. Por 800, 276.000 bolivianos. De esos 276.000, el 3%, 8.280. El 87%, 240.120. El débito fiscal, 35.880. Y el ITE por pagar, 8.280.
En este no es muy complicado porque claro, hay que calcular bien el precio, no equivocarse ahí y hacer bien la salida, aplicando PEPs. Pero podría variar, ¿no? Según la técnica. Si dijera webs, hubiera salido todo a 180. Si la técnica fuera webs. Porque en esta pregunta, como es hoy ya otra pregunta, podría haberse cambiado la técnica. Pero se ha mantenido con PEPs. Entonces, esa es la salida. ¿Alguna consulta en ese punto, tal vez, que podamos ir aclarando? Sobre la determinación del precio, salida, registro. A ver si hay más preguntas. No, su registro no era. Ya está. Eso es el examen. Este es el examen del primer parcial del anterior semestre, por si acaso. Aquí está martes 20 de abril. Examen primer parcial, gabinete de costos de IFI, turno noche. Es un modelo, ¿no? Hay 3 o 4 modelos de esos. Pero ahí está. Por lo general suelo darles el modelo de examen, solo con la finalidad de que sepan más o menos cómo entra. Y no significa que yo repito exámenes. Creo que eso ya se han dado cuenta. ¿Se parecen? Puede que sí, pero siempre hay algo, ¿no? Que hay que tener cuidado. Sobre todo cuando muchas veces sé que haces esto. A ver, tienen sus cardex ya con fórmulas, todo. Listo, así para meter datos. No ustedes exactamente, pero hay muchos tienen así. Y bueno, lo van anotando y lo único que hacen es copiar a la hoja de resolución. ¿Qué es lo que suelo hacer entonces? Ponerle esos pequeños datos que te obligan a analizar, ¿no? El Excel no te lo piensa eso. Por eso a veces entras retenciones o autorretenciones, porque eso no te lo va a analizar ese rato. Combinaciones, gasolina, por decir. Y ahí suelen, ¿no? Incluso te pide el registro y pucha, y a veces justo te agarran en curva. Lo que pide pero es parte del material, ¿no? Tampoco es nada nuevo, nada diferente. Pero eso hace que tu Excel un poco se distorsione. O en las planillas. Alguna vez se da cierta información, cosa que no es tan fácil, digamos, para razonar en un Excel. O un error que se comete ahí y es clarísimo, esa falla. Por eso los domingos a veces son 3 obreros, son 2 obreros, del partido domingos, eso no te lo va a hacer el Excel. Eso tienes que saber. Y bueno, hay ciertas cosas. Lo mismo los prorrateos. Lo mismo pasa en los prorrateos. Después ya el resto, evidentemente, es información que es sumar, acomodar, sumar, dividir o restar o multiplicar. Pero tiene esas características, ciertas partes del planteo, para evitar eso, que estén resolviendo en hojas electrónicas y estén copiando información. A veces resuelve mal y me mandan, ¿no? Sus resultados justo son de la misma fila, o a veces son hermanos y, claro, tienen el mismo apellido y les toca el mismo modelo y tienen el mismo error, que se ha visto, ¿no? A lo largo de tantos semestres. Bueno, desde el 2019 me ha pasado eso, porque ha sido la época de los bloqueos, cuando se ha anulado las elecciones que hubo, ¿no es cierto? Ya estábamos con este tema de la virtualidad. El 2020 con la pandemia y el 2021 seguimos igual. Entonces ya hay cosillas que uno aprende en el camino y va viendo la forma de subsanar. Pero no es 100% efectivo, evidentemente. Personas que lo hacen muy bien y a veces haciéndolo a mano lo hacen más rápido. Se tarda más en Excel, les diré, porque a veces pones una fórmula y no cambias bien un dato y ya está todo mal. O sea, tú ves, está bien a calcular bien este costo, pero ¿por qué le sale este monto?
Entonces, hay algún error en su fórmula, por decir. Bueno, suele pasar. Por eso siempre digo, practiquen, es más fácil. Practicándolo, resolviendo nuestras acciones, lo van a poder dominar sin ningún problema. Sobre Dice, todo, y tienen muchos modelos también. ¿Sí? ¿va a ser virtual entonces nomás el examen? ¿Qué? ¿Va a ser virtual los primeros parciales? Le preguntaba. Sí, 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 sí. Por lo menos eso es lo que no han modificado hasta ahora. El único presencial sí confirmado, a lo que hasta ahora por lo menos dijeron hasta el día sábado, es el final. Pero el primer parcial es virtual. Virtual, Ya, está bien. véanlo eso. También resoluciones de otros exámenes, por si acaso, en clases anteriores pueden encontrar en YouTube. También hay. ¿Para qué? O sea, a mí no me gusta ocultar exámenes. Al final siempre planteo uno diferente, ¿no? Lo que se me ocurre, por si acaso. A veces son 2 Cardex, un Cardex. Siempre hay algo diferente. Van a notar en todos los planteos, siempre hay algo que cambia o es otra forma, ¿no? O te pide registro de una que otra cosa. Y ahí justo, ¿no? Véanlo, eso, estudiando. Ese es un modelo. Por si acaso este modelo cuenta como avance en este momento. Y no se olviden que la penúltima clase antes del examen se va a enviar un examen, sí, pero tipo repaso. Ese vale 5 puntos. La resolución, claro que es un poquito más corto, pero eso ya de entrada, ¿no es cierto? Antes del examen. Si nuestro examen, por decir, es jueves, no, tendría que ser sí o sí un martes, entonces nuestro repaso sería un jueves. Su jueves antes del examen. Eso ya es un hecho. Dice, Entonces, si no estoy mal, nuestro examen sería el martes. ¿este martes? Sí, O sea que este jueves sería el repaso. sí. Yo he visto otra cosa. Pero a ver. Según lo que nos pasaron, no sé si está bien. Sí, Liz, en el rol de examen que nos pasaron está como el próximo martes es el examen con usted. Es el primer examen. Dice, envíanos su rol de exámenes, por favor. Así no tenemos los mismos datos. A ver, yo tengo esto. Toda la razón. Pero justo feriado nos han programado. No ha modificado, no ha habido una modificación. Tal vez que a ustedes haya y a mí no. Nos llega eso No igual. le dicen, esto fue lo El que nos mismo. enviaron igual. Bueno, entonces ya sabemos que no tenemos feriado. Eh, entonces, este jueves tendría que ser nuestro repaso. Mira, yo estaba pensando que éramos los del 23, estoy diciendo, el 23 todavía es con quinto, pero no había sido de cuarto. La verdad, toda la idea que era la subsiguiente semana todavía. Elise, Entonces, sí, y si este jueves fuera el repaso, como dijo, no ve que iríamos a la universidad 15 estudiantes, van a ¿cómo andar lo presencial. harían? Van a andar Ah, ya. presencial. La diferencia es que van a tener, me van a tener ahí para aclaración de dudas. En cambio, los de Está bien. virtual va a ser. Pero esa es una mera coincidencia, ¿no? Ahorita lo que yo veo. Ah, voy a procurar plantear 2 modelos diferentes para que sea más productivo, digamos, para unos y para otros, ¿no? Para que justifique los que van a estar. Pero al final igual se van a compartir, ¿no? Ya estimas. Entonces, eso es lo que voy a ver, ¿no? Para los que están en casita, un modelo, para los que están, un modelo así virtual, para los que están en presencial también un modelo diferente. Así todavía tendría más. Al final después pueden intercambiar porque el modelo va a estar ahí. Creo que sería ganancia para ambos. Así tienes 3 modelos, uno resuelto, 2 planteos extra. Pero cuando tengan modelos o varios modelos, ya se entendí, no
a veces resolver la parte que notas diferente, vamos a ver, a esa transacción, la transacción, ¿cómo lo ingresarías? Porque si lo demás ya sabes cómo va a ser la salida y todo eso, como que no amerita, ¿no? A algunos les gusta resolver desde el principio hasta el final, pero al final, que es como que es repetitivo. Pero digamos acá me está dando obreros, aquí es lo más complicado, con falta, uno tiene dos faltas y ya a ver, eso todavía te puedes practicar. O transacciones, sin llenarlo todo. Yo solía hacer eso. O sea, la parte que cosa complicada es calcular y verificar si está así. El resto, digamos, es como que complementario, es copiar información. Pero cada uno tiene su forma de estudiar. No soy muy partidario de resolver varios modelos. Pero algunos creo que así le agarran el hilo y les va mucho mejor. Entonces, cada uno tiene diferente forma. ¿Qué más sobre exámenes, sobre órdenes? Aprovecharemos en dudas sobre las prácticas. No sé si hay alguna duda, consulta, porque también las prácticas ya estaríamos a una semana de entregar. Sobre las prácticas no hay ninguna consulta, todo está avanzando bien. Lice, ¿y la entrega de las prácticas va a ser para el martes? Por fin. Tendría que ser pero por el tema del feriado, incluso puede ser para el 15, para no complicarnos, ¿no? Sí, por favor. Gracias, Lice. Porfa, Lice. Porfa, Liz. Ya, para el 15, pero es un día más, nada más. O sea, contar que repasen Mal bien todo. sirve, Lice. Un día es un día, le dice. Ya, un día. Dice las prácticas con mes de julio, ¿no es cierto? Sí, con julio, porque lo empezamos en agosto, entonces con julio es todito. Gracias. Las que vamos a hacer recién de procesos va a ser con agosto, pues ya estamos en agosto, en septiembre, entonces va a ser con agosto. De este tema, ¿no? Que después del examen vamos a retomar ya la parte práctica, ¿no? La parte teórica un poquito ya hemos visto. Supuestos nos faltarían, no es complicado ya cuando lo aplicas. De las prácticas Dice, no hay consultas. en las prácticas, en el trabajo directo lleva otros cuadraditos que lleva el IVA del mes anterior por facturas de formulario. Tendríamos que hacer planilla en este caso para sacar. Ah, sí, ahí es planilla impositiva, te está pidiendo eso. O sea, es automáticamente. A ver, vamos a ver las prácticas. Planteos 2020, no, 2021. Históricos por órdenes. Teórico. ¿Cuál es el que tiene planilla impositiva? Las dos. ¿Ah, sí? ¿Cuál es Winner, Carvan? Madebol, creo que es, ¿no? Madebol y A el ver, otro Madebol. Sí, y Madebol Mega. tiene planilla impositiva. Y Mega. Vamos a ver acá. Sí, las dos tienen planilla impositiva. Sí, las dos tienen planilla impositiva. ¿Alguna, no sé, inquietud en las planillas impositivas? Porque en el fondo es calcular el RC-IVA, ¿no? Pero hay un procedimiento para el RC. El de las primas, Licen. A ver, para las primas, vamos a ver acá. A ver, alguna que tenga aquí. Ya sé qué voy a hacer. Voy a sacar de acá un ejercicio. Acá está. Pongamos esto. Una planilla de sueldos. El total ganado se copia en la planilla impositiva. El total ganado se copia. Ahí está.
el total ganado. AFPs y aporte nacional solidario se suman. Ahora voy a ir un poco más acá. Ahí está. AFPs y aporte nacional solidario se suman ambos. Y eso es lo que viene aportes laborales. La sumatoria de ambos. Sin decimales. La planilla impositiva se trabaja sin decimales. Las primas vienen aquí. Ingresos grabados. Todo lo que son primas. Las primas va ahí. Entonces, se resta y se suma. Total ganado menos aportes laborales más ingresos grabados nos da sueldo neto computable. Dos mínimos, 4.244. ¿Sí? Aunque ahora es 2.164 por 2. 4.328 tiene que ser. Se resta los dos salarios mínimos, base imponible. De eso se saca el 13%, vean, sin decimales. Y menos 13% de dos salarios, menos crédito fiscal del mes anterior, se copia y se actualiza, ¿no? Con UFB del mes anterior y UFB del mes. Si esto es, por ejemplo, de julio, UFB del último día hábil de junio y el último día hábil de julio. Con eso se actualiza. En algunos casos llega a un peso, más de un peso, pero las UFBs no varían demasiado, no hacen mucha variación. En este caso, si hay variación, va a ser un peso y valores enteros, no hay decimales. Si llega a 50 es un peso. Si no llega a 50 es 0. Todo eso se arregla y se iba del fisco y si los créditos son mayores a favor del empleado. Pero básicamente las primas van a la planilla impositiva en ese lugar. Y el saldo a favor del fisco que hallemos va a la columna del RSI. Solo para eso. Para hallar ese descuento del RSI se hace toda una planilla impositiva. ¿Qué más o qué dudas, consultas sobre tal vez la planilla impositiva? Nada, todo bien, todo claro. Listen, otra vez yo. Cuando la falta del empleado, del obrero, está justificada, no se le descuenta a domingos, ¿verdad? No, pierde el domingo. Igual lo pierde. El dominical, para el salario dominical pierde. Cualquier falta, no importa si es justificada o injustificada, afecta al salario dominical. Porque hemos dicho que en las faltas, las faltas justificadas, hay dos tipos de faltas, las que tienen derecho a pago y las que no tienen derecho al pago. Nosotros siempre vamos a tomar este lado para el análisis. Porque los derechos a pago son, por ejemplo, faltas justificadas con derecho a pago son, por ejemplo, la vacación, que no está, que es su descanso y le pagan. Bajas médicas por la enfermedad y demás situaciones. Por eso se le paga. Entonces, en el planteo, en ese sentido, sí. Si tuviera una falta justificada con derecho a pago, evidentemente no pierde dominical. Pero no estamos analizando este tipo de faltas, porque es un derecho. Estamos viendo, las faltas justificadas se van a referir siempre a las que no tienen derecho de pago. Por ende, pierde dominical. Ok, Lice, muchas gracias. Ya.
¿Algo más por ahí? Sobre importaciones, ya me preguntaron anteriormente. Enviamos el material. También, por si acaso, sobre planilla impositiva, hay material en el canal donde están los videos. Pueden también revisar. Detallados, ¿no? Lo que es en contabilidad de costos del tercer semestre, ahí está, uno por uno está detallado cómo calcular desde los descuentos, las actualizaciones, todo. Pero de todos modos, si hay alguna consulta, podemos aclarar ahora. Aquí está, por ejemplo, los días hábiles que se toman. La pequeña de cargas sociales, planes de subsidios, bueno, todos los planes que hemos hecho. Pero de todos modos hay que repasarlo, hay que tener cuidado, no me a calcular. Sí, Dicen, para determinar los días, los domingos, y los días hábiles, o sea, de trabajo, en las prácticas, ¿trabajamos con cualquier mes o con julio o agosto? no, las prácticas son con julio. Con el mes de julio tienen que hacerlo, ver el calendario, son 4 domingos, 5 sábados. Y el resto de los días son días hábiles porque no había ningún feriado en julio. Ok, listo. Entonces, tienen que tomar eso. ¿Algo más que esté pendiente? Creo que no. Ya, quedaríamos acá. Mañana seguramente van a tener datos de cómo están organizados y con los que nos tengamos que ver el jueves, pues nos vemos el jueves o nos conocemos el jueves. Creo que nos conocemos el jueves, personalmente. Pero de todos modos, a ver, veamos cómo salen las experiencias. Para mí es medio raro ir, volver a las aulas. Crean o no, hasta marcador me Y tuve que los comprar ya porque ya no 2 años, salía. Alicia. Han pasado bastante. Son 2 años. Sí, ¿no? Ya uno se acostumbra también a la forma de trabajo. Pero somos personas de costumbres, nos vamos a ir habituando. Veremos qué sale de esta prueba piloto. Al final es, como dije, solamente esta semana. O sea, la instrucción que nosotros tenemos es de semana igual. Y bajo esa condición, digamos, también muchos no han dicho, no han reclamado, ¿no? Porque había personas mayores que estaban con también enfermedad de base, decían y no podían asistir, pero como es esta semana nomás, han dicho, bueno, vamos a hacer todo el sacrificio para que se lleve a cabo todo y los resultados que salgan, pues que vayan analizando, pero con seguridad esto es para un pronto retorno, no puedo decir el semestre, pero ya para hacer sus protocolos para el siguiente semestre seguramente. Estoy casi seguro que ese es el objetivo de esto. Pero bueno, veamos, ¿sí? Hasta el jueves con el repaso, por si acaso va a ser virtual y presencial, entonces mucho cuidado con eso. El jueves sí o sí van a estar en línea. Voy a estar conectado en línea también para ir aclarando dudas a los que estén dando el repaso virtual y voy a estar en aula para los que estén en presencial. Bueno, al final, por si acaso en el repaso presencial, pueden usar todos sus materiales, porque los de en línea lo van a hacer sus apuntes y demás. Pero si quieres practicar como un repaso, hazlo en el momento, aclarar tu duda y se va a aclarar. Salir de dudas en el momento. Porque voy a tratar de plantear uno más próximo al examen, cómo va a ser, o al examen, pese a que ya tenemos uno, pero son otros modelos. Bueno, ahí quedamos entonces, hasta luego. Hasta luego, Lisa.